Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977, en Barranquilla, una ciudad portuaria de la costa norte de Colombia, bañada por el mar Caribe y conocida por su espíritu festivo y su rica herencia cultural. Es hija única del segundo matrimonio de William Mebarak Chadid, de ascendencia libanesa, y Nidia del Carmen Ripoll Torrado, colombiana de origen catalán y castellano. Sin embargo, Shakira tiene 8 medio hermanos por parte de padre, ya que él tuvo un matrimonio anterior, lo que hizo que creciera en un entorno familiar grande y diverso. Durante los primeros años de vida, la familia Mebarak Ripoll vivía en una casa cómoda en un barrio de clase media de Barranquilla. Su padre era un empresario local respetado, dueño de una joyería y de una pequeña tienda de electrodomésticos. También era escritor de columnas y cuentos, apasionado por la literatura. Shakira creció en una casa llena de libros, máquinas de escribir, música árabe y con influencias latinas, un verdadero crisol cultural. Era habitual que la música sonara en todos los rincones del hogar. Ese ambiente moldeó su gusto musical y estimuló su creatividad artística desde muy temprana edad. Su madre, Nidia, era ama de casa, muy cercana a su hija, y una figura amorosa que creyó en el talento artístico de Shakira desde el principio. Un momento fundamental en la infancia de Shakira ocurrió a los 7 años, cuando su padre quebró económicamente tras una crisis financiera. Para intentar suavizar la situación, el padre llevó a Shakira a visitar un orfanato para mostrar que había personas con menos recursos que ellos. Esa experiencia marcó profundamente a Shakira. Avanzando un poco, fue durante una fiesta de la comunidad libanesa cuando Shakira, siendo aún una niña, subió por primera vez a un escenario para bailar espontáneamente al ritmo de un derbaque. La danza del vientre fluyó con total naturalidad, como si hubiera nacido para ello. Desde entonces, sus padres comenzaron a buscar oportunidades para que su hija mostrase su talento al mundo. En el colegio católico donde estudiaba, Shakira participó en el coro, pero fue rápidamente apartada. Su voz era considerada demasiado fuerte, casi agresiva, para acompañar a los demás compañeros. Para algunos, aquello era un problema, para sus padres, una prueba de que había en ella algo realmente especial. Ese pequeño rechazo se convirtió en un punto de inflexión. Lejos de desanimarse, la familia decidió apoyar con aún más convicción el talento de su hija. Comenzaron llevándola a festivales locales, radios comunitarias y pequeños programas de televisión. Barranquilla, su ciudad vibrante y multicultural, fue el terreno fértil de estas primeras actuaciones. Alrededor de los 10 años, Shakira participó en el programa Viva los Niños, un concurso de talentos infantiles emitido a nivel nacional. Aunque no ganó, su presencia en el escenario y la fuerza de su interpretación impresionaron a jueces y productores. Sus apariciones llamaban la atención de todos los que la veían, y el boca a boca hizo que su nombre llegase hasta Sony Music Colombia. Tras una audición informal donde presentó composiciones propias, los productores de la discográfica quedaron impresionados, una voz potente, carisma sobre el escenario y canciones propias. Era algo muy poco habitual para alguien tan joven. No pasó mucho tiempo hasta que le ofrecieron un contrato para grabar su primer disco. Con 14 años, Shakira lanzó su primer álbum, Magia. El disco era una recopilación de canciones que había escrito desde los 8 años. La producción fue sencilla y la promoción limitada. Al fin y al cabo, se trataba de una apuesta por una adolescente prometedora, pero aún desconocida fuera de su región. Aunque el álbum no fue un éxito comercial, representó un paso crucial. Sirvió como carta de presentación en el medio artístico y le proporcionó experiencia en estudio, entrevistas, videoclips y eventos. Comenzó a entender cómo funcionaba el mundo profesional de la música y también hasta qué punto podía ser exigente. Shakira se sintió inicialmente decepcionada con el resultado. Esperaba más reconocimiento, pero aprendió pronto que el talento, por sí solo, no bastaba. Era necesario trabajar aún más, construir relaciones, aprender a comunicar su arte y, sobre todo, tener resiliencia. Poco después del lanzamiento de Magia, llegaría su segundo álbum, Peligro, 1993.
Shakira ya tenía 16 años, y aunque el sonido mostraba una mayor madurez, el disco tampoco tuvo gran repercusión. Shakira sentía que algo no encajaba. Aún no había encontrado su voz artística. Sentía que sus canciones estaban siendo moldeadas por otros y no reflejaban plenamente su identidad. Tras 2 lanzamientos que pasaron desapercibidos, Shakira tomó una decisión que sorprendió a muchos: pidió una pausa a la discográfica para terminar la enseñanza secundaria. Sabía que, si quería llegar más lejos, tenía que estar preparada en todos los niveles, incluido el intelectual. Durante ese tiempo de pausa, Shakira estudió filosofía, literatura, trabajó su voz y su visión artística. Fue un periodo silencioso, pero profundamente transformador. Shakira regresó a los estudios siendo otra, más madura, más segura de sí misma, y con una visión clara de lo que quería crear. Exigió a la discográfica mayor libertad creativa, quería escribir, componer y tener influencia directa en los arreglos y en el estilo musical. Sony Music, que ya veía en ella un potencial aún por explotar, aceptó. Así nació Pies Descalzos, lanzado en 1995, cuando Shakira tenía apenas 18 años. Fue el verdadero punto de inflexión en su carrera. Este álbum trajo consigo un estilo muy personal, fusionando por rock latino con influencias andinas, árabes y acústicas, todo hilado con letras poéticas y profundas, algo poco común en la música pop del momento, especialmente en voces tan jóvenes. Canciones como Estoy aquí, ¿dónde estás corazón? Y Pies Descalzos se convirtieron en éxitos inmediatos. El público conectó con la autenticidad de su voz y de sus letras, que abordaban angustias adolescentes, amor, identidad, crítica social e introspección. Pies Descalzos vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo, una cifra impresionante para un primer gran álbum latino en aquella época. De repente, Shakira sonaba en todas las radios de América Latina y comenzaba a ser reconocida internacionalmente, fue invitada a programas de televisión, eventos internacionales y comenzó a hacer giras por países como México, Argentina, Chile, Venezuela y Estados Unidos. A pesar del éxito, Shakira seguía muy unida a su familia. Su padre, William Mebarak, continuaba siendo un pilar emocional fundamental, era el quien leía sus letras y le daba consejos. Su madre, Nidia, la acompañaba con frecuencia en sus viajes. Tras el éxito arrollador de Pies Descalzos, Shakira estaba decidida a crear un álbum aún más sólido. Para ello, se mudó a Miami, donde empezó a trabajar con uno de los productores más respetados de la industria, Emilio Estefan, esposo de Gloria Estefan y una de las figuras clave en la explosión de artistas latinos en los Estados Unidos. Fue Gloria Estefan quien los presentó. Gloria no solo era una cantante de éxito, sino también una mujer de negocios brillante. Para Shakira, se convirtió en una fuente de inspiración, veía en Gloria no solo el triunfo artístico, sino también la capacidad de cruzar fronteras culturales, lingüísticas y de mercado. Shakira sabía que, si quería cumplir su sueño de convertirse en una estrella global, tenía que seguir el camino de artistas como Gloria. Lanzado en septiembre de 1998, su nuevo álbum marcó un antes y un después en la música latina. Combinando rock, pop, influencias árabes y letras profundas, el disco fue aclamado tanto por la crítica como por el público. El impacto fue inmediato, el álbum vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo. Ganó varios premios Billboard y Grammy latinos. Fue la primera vez que Shakira se presentó en grandes escenarios dentro de Estados Unidos. En especial, Ojos Así captó la atención de los ejecutivos estadounidenses y fue aclamada por su originalidad, fusao cultural y potencia vocal, abriendo así las puertas para su transición al mercado angloparlante, que ya se acercaba en el horizonte. Durante esta etapa, Shakira emprendió su primera gran gira internacional, con conciertos multitudinarios por toda América Latina y partes de Europa. Un dato curioso, el nombre del álbum, ¿Dónde están los ladrones?, surgió después de que le robaran a Shakira su maleta en el aeropuerto, donde llevaba los cuadernos con las letras del nuevo disco. A pesar del susto y de la pérdida de material,
el episodio dio origen no solo al título, sino también a una reflexión más profunda sobre la pérdida, la corrupción y la autenticidad, temas que atraviesan todo el álbum. En el año 2001, Shakira estaba a punto de dar el mayor salto de su carrera. Tras conquistar América Latina, estaba lista para enfrentarse a un nuevo reto: conquistar el mundo anglosajón. La decisión de lanzar un álbum en inglés no fue sencilla. Shakira siempre había sido conocida por su lenguaje poético, rico en metáforas y emociones. Traducir todo eso a una lengua que no era la suya suponía un riesgo considerable. Pero, como en tantos otros momentos de su vida, Shakira enfrentó el desafío con una entrega total. Pasó meses estudiando intensamente el idioma, escribiendo letras y trabajando con compositores. Sin embargo, Shakira no quería que simplemente tradujeran sus ideas, quería escribir en inglés con su propia voz, manteniendo intacta la esencia que la hacía única. En noviembre de 2001, se lanzó Laundry Service, su primer álbum en inglés. El nombre era una metáfora personal. Para Shakira, escribir ese álbum fue como lavar el alma, encontrarse a sí misma en un nuevo idioma. El single Whenever explotó en las radios de todo el mundo. Con su mezcla de pop con elementos latinos y del Oriente Medio, Shakira presentó al mundo una sonoridad y una danza que pronto se convertiría en su marca registrada. El álbum vendió más de 13 millones de copias a nivel mundial y colocó a Shakira en la cima de las listas en decenas de países. La crítica elogió su versatilidad, autenticidad y valentía. En cuestión de meses, Shakira pasó de ser una estrella latina a una sensación global. Apareció en programas como Saturday Night Live, The Tonight Show y se presentó en escenarios majestuosos, desde Europa hasta Japón. Su gira internacional ya era una realidad consolidada, con miles de fans gritando su nombre en idiomas que ella aún estaba aprendiendo a entender. Curiosidad entre bastidores: durante la producción de Laundry Service, Shakira tuvo dudas reales sobre si el público estadounidense entendería su fusión de estilos y su imagen exótica. En una entrevista, confesó: pensé que quizá el mundo no estaba preparado para algo tan diferente. Pero sabía que tenía que ser yo misma. Tras años de ascenso profesional constante, Shakira entra en una nueva etapa de su vida marcada por cambios profundos, descubrimientos personales y nuevos retos. En este periodo, se ve obligada a reinventarse artísticamente, al mismo tiempo que experimenta una transformación íntima. En 2010, durante la preparación del Mundial de la FIFA, Shakira graba Waka Waka, This Time for Africa, la canción oficial del torneo. Fue en ese contexto que conoció a Gerard Piqué, jugador de la selección española y del FC Barcelona. A pesar de los 10 años de diferencia entre ambos, Shakira es mayor, la conexión fue inmediata. Poco después, hicieron pública su relación. En 2013 nació su primer hijo, Milan, y en 2015 llegó Sasa, el segundo. La maternidad lo cambió todo para Shakira. Ella misma ha declarado en entrevistas que ser madre le aportó una nueva perspectiva sobre la vida, obligándola a redefinir prioridades y a equilibrar su pasión por la música con el deseo de estar presente en la crianza de sus hijos. Redujo el ritmo de las giras y comenzó a priorizar los momentos en casa. Insistía en ser una madre presente, implicada en cada etapa del crecimiento de sus hijos. En varias ocasiones ha revelado que escribía canciones mientras los niños dormían y que, muchas veces, ellos la acompañaban en los viajes de trabajo. A pesar de tener menos proyectos musicales, Shakira siguió sorprendiendo. El álbum El Dorado, lanzado en 2017, trajo éxitos como Chantaje, Me enamoré y Perro fiel. Este álbum marcó un regreso al español y reafirmó su relevancia entre los artistas de la nueva generación latina, acercándose a nombres como Maluma, Nicky Jam y Prince Royce. Fue también durante esta fase cuando se presentó en el Super Bowl 2020, junto a Jennifer López, uno de los momentos más icónicos de su carrera y una poderosa exhibición de la fuerza de las mujeres latinas en la industria musical global. Aunque es mundialmente conocida como cantante y artista, Shakira también es una emprendedora con inversiones estratégicas en varias áreas:
Desde 1997, Shakira lidera la Fundación Pies Descalzos, que fundó cuando tenía 20 años. La fundación construye escuelas y proporciona alimentación, apoyo psicológico y educación a niños en situación de vulnerabilidad en Colombia. Más de 100.000 niños han sido beneficiados. En 2019, Shakira se convirtió en inversora de la empresa Globo, una startup española de entregas. También formó parte del grupo de celebridades que apoyaron la plataforma de blockchain Sorare, vinculada al universo de los NFTs y coleccionables digitales. La cantante tiene también su propia línea de perfumes, con más de 10 fragancias lanzadas a lo largo de los años, que se venden en gran escala, especialmente en América Latina y Europa. En 2013, fue jurado del The Voice Estados Unidos, ganando una nueva audiencia en los Estados Unidos. Además, ha participado en proyectos audiovisuales y documentales, abriendo camino para futuras producciones propias. La década de 2020 fue, sin duda, uno de los periodos más desafiantes para Shakira. Para muchos, siempre fue la mujer llena de energía y talento, con una carrera impecable. Pero, como la vida de cualquier ser humano, también pasó por momentos de dolor. En 2022, Shakira atravesó una de las fases más difíciles de su vida personal, la separación de Gerard Piqué. La prensa, los fans y los curiosos no dejaban de especular sobre lo que realmente había sucedido. El dolor de la separación, aunque doloroso, no la paralizó. Transformó ese momento difícil en combustible para seguir adelante con sus proyectos, tanto personales como profesionales. Las canciones Monotonía y BZRP Music Sessions Volumen 53 se convirtieron en grandes éxitos, representando, de cierta forma, el renacimiento artístico de Shakira. Pero no fue solo su música lo que llamó la atención. En 2022, la cantante y emprendedora tomó la decisión de mudarse a Miami con sus hijos Milan y Sasa, buscando no solo un nuevo comienzo en su vida personal, sino también una reorientación de su carrera. La ciudad se convirtió en el nuevo escenario para su reinvención. En Miami, Shakira encontró un entorno favorable para iniciar una nueva fase de su carrera. La ciudad, con su fuerte vínculo con la música latina y la industria del entretenimiento, le ofrecía una nueva base para explorar nuevos proyectos y expandir su red de contactos. Con el éxito de sus canciones, Shakira ha ganado varios premios a lo largo de esta fase de reinvención. Ella ha ganado varios Latin Grammy Awards y, en algunas ediciones, fue nominada en múltiples categorías. La historia de Shakira nos muestra que el camino emprendedor no es recto, sino que está lleno de altibajos, desafíos y reinicios. Estos episodios de la vida nos enseñan que, cuando apostamos por nuestra pasión, nuestra visión y nuestra capacidad de reinventarnos, podemos transformar nuestras vidas. ¿Qué te impide alcanzar tus objetivos? Muchas veces, son el miedo, la duda o incluso la falta de recursos. Pero recuerda, el mayor recurso que tienes está dentro de ti. Cree en tu potencial, da el primer paso y los demás vendrán. El camino es largo, pero cada paso es una construcción del futuro que deseas. El éxito no es un destino, es un viaje continuo. Así que sigue adelante con valentía. Cuéntanos en los comentarios qué te inspira más en esta jornada emprendedora. Recuerda dejar tu valioso me gusta y suscribirte al canal para seguir las nuevas historias de emprendedores que publicaremos.